Bienvenidos a 2020, un programa sobre la actualidad científico-tecnológica de la Argentina. Debatiremos sobre vacunación. Hoy, inmunidad colectiva. Argentina tiene el calendario de vacunación más amplio de Latinoamérica. Las vacunas son un instrumento fundamental en las acciones sanitarias de un país. Cuando una persona es vacunada, desarrolla una respuesta inmune contra el agente causante de la enfermedad. Esta respuesta perdura por mucho tiempo. De este modo, si llega a entrar en contacto con el patógeno para el que fue vacunado, su cuerpo puede responder rápidamente, evitando el desarrollo de la enfermedad o mitigando sus efectos. Se crea así una memoria inmune que protegerá de allí en más al individuo de futuros ataques. Debemos tener en cuenta que para ser más eficientes en la protección contra una enfermedad, la vacunación debe ser concebida como un acto colectivo y no individual. Cuanta más gente sea vacunada en la sociedad, menos posibilidades de dispersión del patógeno existe y, por ende, menos posibilidades de infección. ¿Cómo estamos parados en materia de vacunas? ¿Cómo se vislumbra nuestra función respecto a la vacunación? Vamos a conocer un poco mejor a nuestras invitadas de hoy. Ángela Gentile, médica pediatra de la Universidad de Buenos Aires, jefa del Departamento de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, presidenta de la Sociedad Argentina de Pediatría y asesora en inmunizaciones de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud. Carla Bizzotti, médica de la Universidad del Salvador, directora nacional del Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud de la Nación. Romina Lipster, médica pediatra de la Universidad de Buenos Aires, postdoctorada en investigación en infectología pediátrica, Universidad de Vanderbilt, Estados Unidos, investigadora del CONICET y responsable del área de servicios de investigación clínica en la Fundación Infant. Bien, bienvenidas. Vamos a arrancar directamente el tema de hoy. ¿Cuál es el lugar de las vacunas en nuestra sociedad? ¿Es importante la vacunación hoy en día en nuestra sociedad? Sí, la verdad que la vacunación es muy importante en dos aspectos, me parece a mí. Uno es, digamos, el beneficio individual que tienen las personas que reciben la vacuna, disminuyendo la posibilidad de enfermarse y sobre todo de tener complicaciones y fallecer a causa de una enfermedad que se puede prevenir. Y el otro es el rol justamente social que tiene la vacuna, que es interrumpir, si todos estamos vacunados, interrumpir la circulación de virus y bacterias y beneficiar en forma indirecta a quienes no se vacunan o porque son muy chiquitos o porque tienen contraindicaciones o que responden menos a la vacunación. Entonces, con estas dos cosas logramos eliminar enfermedades, logramos proteger en forma indirecta a otras personas y ese es el rol social que tiene la vacuna, que beneficia no solo al que la recibe, sino a toda la comunidad. Es parte de una cierta responsabilidad colectiva vacunarse, entonces. No solamente lo hago por mí, sino que lo tengo que hacer por los demás. Absolutamente. Uno creo que lo tiene que hacer, como dijo Carla muy bien, por uno y por los demás. Pero para eso también es muy importante que la comunidad se empodere del concepto de vacunación. La gente tiene que entender lo que es la enfermedad, lo que son las vacunas, y hay que hacer capacitación continua, incluyendo a la comunidad como un punto fundamental en todo nuestro trabajo en vacunación. Muchas veces la gente no tiene percepción de enfermedad, sobre todo con enfermedades que se han erradicado o bien enfermedades que prácticamente no las tenemos en este momento. Entonces la gente no las vive y no ve la importancia que es vacunarse para prevenir de algo que no está viendo. Entonces es por eso la importancia tanto de la vacunadora, que en el momento de vacunarse pueda hablar en algunos aspectos de las enfermedades, como también desde el pediatra, que en las tareas que hace de prevención en el consultorio, en el centro de salud, en el hospital, en el lugar donde le toque estar, pueda tener un espacio en el cual hable de prevención y la posibilidad de que la gente entienda el rol tan importante que ha tenido la vacuna. Porque desde un punto de vista egoísta, yo digo, si están todos vacunados, la enfermedad difícilmente me llegue, entonces el comportamiento egoísta sería, bueno, que se vacunen los demás, ¿no? Claro, lo que pasa es que mucha gente no conoce muchas veces este efecto indirecto, que es lo que decía Carla sobre la protección o la inmunidad colectiva. Y es fundamental esta tarea de difusión y de comunicación para que la gente pueda entender este rol social, solidario que tiene el protegerse a sí mismo a través de la vacunación para también proteger al otro. ¿Por qué esto? Porque las comunidades son dinámicas. ¿Sí? En todas las poblaciones hay gente que va, que viene, niños que nacen, gente que muere, gente que viaja, gente que entra. Entonces, muchas veces cuando uno está en una comunidad
que está delimitada y protegida si uno tiene niveles de vacunación que son aceptables para una determinada enfermedad para el cual la inmunidad colectiva ¿Cuánto es un nivel tiene aceptable efecto. para aclarar eso? Cada una de las enfermedades infecciosas para los que se aplica este concepto de la inmunidad colectiva tienen su propio número, que es lo que se llama el umbral, que es el número mínimo necesario de gente vacunada en una comunidad para que justamente se logre este efecto de protección indirecto a la gente que no está vacunada. Ese umbral depende de muchas cosas, es diferente para cada enfermedad y está asociado, digamos, a las características del germen, a la característica de la respuesta que da la vacuna. Entonces, varía para cada enfermedad. Entonces, cuando vos tenés en una comunidad que para una determinada enfermedad, como por ejemplo el sarampión, un gran porcentaje de la población está vacunado, bueno, se logra este efecto y si aparece tal vez un caso de sarampión y probablemente no se disemina y no tengamos un brote de sarampión. Pero ¿qué es lo que pasa? La gente que viaja, tal vez, por ejemplo, que no tiene la suerte de haber logrado la completa inmunidad a través de la vacuna, o aquellos que son muy chiquititos y todavía no están vacunados, se van de viaje a otro país donde, por ejemplo, esta enfermedad circula, entonces ya no van a estar protegidos por el efecto de la inmunidad colectiva si en ese país o en ese lugar no está el nivel de vacunación necesario. Entonces, por eso hay que también entenderlo como un proceso muy dinámico. Y es muy importante lo que decía Ángela, de empoderarse de esto, y es que la gente comprenda justamente este concepto que es muy poco conocido, del que no solo me estoy protegiendo a mí, sino que también estoy protegiendo al otro. Y visto al revés, si yo no me vacuno, no solo me pongo en riesgo a mí, sino que estoy poniendo en riesgo al otro. Entonces, eso me parece que es muy importante. Por eso es importante el rol del Estado diciendo, bueno, esto es obligatorio. Exacto. Claro. Quieras o no quieras, la comunidad necesita que esto se cumpla. Un poco como dice Romina, hay enfermedades de transmisión respiratoria como varicela y sarampión que son altamente transmisibles. Uno prácticamente si está en un colegio o en una familia y son susceptibles, es decir, no están vacunados o no han tenido la enfermedad, prácticamente al entrar un caso en contacto, casi más del 90% es lo que nosotros llamamos tasa de ataque, más del 90% va a ser la enfermedad. Para esas enfermedades se necesita altísima cobertura de vacunación. En cambio, enfermedades que se transmiten por otras características, tétanos, por ejemplo, u otras, exigen quizás un nivel de cobertura un poco menor. Igualmente, como nosotros no podemos estar discriminando una de otra, el concepto general es: tratemos de lograr el 95% de cobertura de vacunación, y eso es un poco lo que apunta el programa y todos los esfuerzos, ¿no? No solamente global, sino en cada provincia y en cada municipio, que es un dato no menor porque cuesta mucho. Hay que penetrar el territorio. Lógico, porque en general para llegar a 80-90% global se llega más fácil, pero después puede haber áreas más vulnerables o por características geográficas, por características de dónde están ubicadas el sistema de salud, que hacen más difícil llegar. Entonces, el tema de cobertura es un menú bastante complicado, donde uno tiene muchos aspectos a considerar, y entre esos aspectos a considerar no solo la enfermedad, la comunidad, la accesibilidad, las características geográficas, cómo se llega, es decir, muchos aspectos que, bueno, sí, coincido que el rol del Estado es fundamental realmente, pero también me parece que hay que rescatar que en el tema de coberturas es un trabajo de equipo, donde todos tenemos algo para hacer, que cada uno debe hacer su tarea, ¿no es cierto? Y me parece que en este aspecto, un poco en el rol que me toca, los pediatras tenemos mucho que hacer para tratar de que en cada contacto con el sistema de salud marcar un poco todos estos conceptos. ¿En qué porcentaje estaremos de esa cobertura? ¿Llegamos al 95%? Total país tenemos una cobertura bien alta y depende de cada etapa, ¿no es cierto? Los menores de un año, digamos, tienen los controles muy seguidos y tienen ese acceso a la vacunación, y tenemos total país coberturas del 90 y casi 95%, y como decía Ángela, cuando uno lo desagrega encuentra algunos lugares donde tienen que trabajar un poquito más. Al año de edad... Porque hay lugares donde está el 100 y en otros donde está el 80. Claro, sí, 80, digamos, es raro, ¿no es cierto? Ahí debe haber poquitos lugares, pero que todavía falta y que haya niños susceptibles. Pues a medida que van creciendo los chicos es más difícil captarlos. En el ingreso escolar es otro momento en el cual se vacunan y tenemos coberturas altas. Los adolescentes, al tener menos contacto con el sistema de salud, tenemos más dificultades para poder captarlos. Cuando uno se compara con otros países tenemos coberturas altas, pero nos gustaría llegar al 95%, y después en nuestro país hay vacunas para todas las etapas de la vida
y bueno, ya los adultos hay que hacer un esfuerzo más grande para captarlos y estas instancias, cuando uno hablaba, Ángela, del tema de la responsabilidad de todos, para poder lograr las coberturas están, digamos, los medios de comunicación para que la gente se entere que tiene disponibles las vacunas y pueda ejercer ese derecho y esa responsabilidad que es vacunarse, porque la verdad es que desde el punto de vista del Estado hay una ley que dice que la vacunación es obligatoria, por esto que, digamos, es un bien social y está por encima del beneficio individual sostener estos logros que como país tenemos, que es haber eliminado la polio desde el 84, el sarampión desde el 2000, la rubiola desde 2009, no tener trasplantes de hígado por hepatitis A del 2005. ¿Y en la comunicación se pone el énfasis en lo colectivo o se pone énfasis en lo individual? Y nuestro lema es vacunate, es bueno para vos, es bueno para todos. Así que... O sea, las dos cosas. Yo creo que se pone énfasis en lo colectivo. Después, por supuesto, está la tarea individual que cada miembro del equipo de salud tiene que hacer para ubicar ese gran mensaje en las situaciones de la vida diaria de cada familia, ¿no? Es un poco la bajada a terreno y para eso se necesitan espacios para hablar de prevención. Yo creo que eso es fundamental, todo lo que es el tema donde se instale el tema de prevención, en este caso prevención en vacunas, en colegios, en las charlas con los docentes. El equipo de salud es muy amplio y si nosotros podemos instalar este tema en cada instancia, no solamente en el hospital o en el centro de salud, sino en nombre del colegio, puede haber otras instancias también en las cuales podamos interactuar y mostrar este concepto de protección colectiva, ¿no es cierto? Y se ha avanzado bastante, ¿no?, en los últimos años en llegar a lugares más lejanos. Digo, sí. La asignación universal por hijo, imagino que debe haber tenido una influencia fuerte en ese sentido. Pasaron dos cosas, digamos, importantes en relación al acceso. Primero, que se incorporaron muchas vacunas al calendario, ¿no? Para que una vacuna esté en calendario significa que es gratuita y que es obligatoria. Entonces, son vacunas que antes estaban disponibles en el sector privado, pero solamente podían recibirlas los que lo pagaban, los que tenían los fondos para pagarlo. Entonces, ahora las vacunas se adquieren, se distribuyen en las 24 jurisdicciones y son para el 100% de la población que se define como objetivo, y eso es lo que tiene impacto sanitario también, ¿no es cierto? Desde que se vacuna contra el neumococo hay 12.800 internaciones menos en niños menores de 5 años por neumonía. Entonces, estamos hablando de, digamos, una disminución muy importante de las enfermedades y esto de que el Estado las distribuya en forma gratuita es un antes y un después. Y después todas las herramientas que vos decís de lo que es estímulos para la salud, la asignación por hijo, por embarazo, el plan Progresar, digamos, los trabajos que se hacen con las jurisdicciones, todo eso son trabajos en conjuntos con otras áreas, trabajamos con educación, con ANSES, para que la población tenga más posibilidades de acceder a la vacunación. Nosotros lo vemos, por ejemplo, en el hospital de niños, esto que comenta Carla. Nosotros cada año, cuando teníamos la estación invernal, era realmente un desafío buscar las camas extras, la terapia completa, las salas de traumatología se tenían que reconvertir en salas de clínica. Era toda una preparación para la infección respiratoria. Ya el año pasado vimos el impacto y este año tenemos el impacto de la vacunación de neumococo en calendario, que baja la cantidad de chicos con neumonías. Sí, si tuvieras que tirar un porcentaje de cuánto se redujo. Nosotros para nuestro hospital el último dato que tenemos es 28%. Menos. Menos para la internación. Pero cuando uno desagrega y separa la neumonía viral de la no viral, porque nosotros tenemos diagnóstico, podemos hacer diagnóstico de virus respiratorios. Y los virus respiratorios traen también neumonía consolidante. Entonces, cuando uno desagrega, vimos dos cosas muy importantes. Ese impacto todavía es mayor cuando uno desagrega en aquellas que son de etiología no viral. Y en las que son virales también ha disminuido. Es decir, que el impacto se da también, probablemente por la coinfección virus-bacteria, pero ha disminuido tanto, por supuesto, drásticamente, la neumonía consolidante no viral, entre comillas, que es la pensamos que es bacteriana la que apunta a la vacuna, pero también aquellos casos en que nosotros vemos, cuando tomamos el total de la incidencia, de neumonías, digamos, de consolidaciones, en las cuales hay positivo para un virus respiratorio. O sea, cuando la población está más sana, sí, nos beneficiamos todos. Totalmente, y esto incluso lo publicamos ahora en la revista Archivos Argentinos de Pediatría, porque nos parece un hallazgo muy importante y ahora lo estamos llevando a un congreso internacional con un año más, porque cada vez que año que pasa se nota más profundamente esta situación. En total país es 50% lo que bajaron las neumonías, así que en 50%. muy poquito, desde 2012 hasta, digamos, 2014, en poquito más de 3 años,
disminuyeron muchísimo estas enfermedades. Una de las consecuencias del gran éxito que han tenido las vacunas es que hay generaciones que no conocen ciertas enfermedades y que no perciben este riesgo. Como decíamos antes, ¿no? Por ejemplo, no solo la comunidad, sino generaciones de médicos también, que no conocen. Papás de los nenes chiquitos y los pediatras, y los pediatras más jóvenes. No es imprescindible porque Entonces, igual no hay. Exacto. No han visto No, polio, no han lo, visto sarampión. no lo han perciben visto. como grave, Exacto. ¿no? No lo perciben como un riesgo. Entonces, nuestra tarea también, digamos, tiene que ver con entrenar apropiadamente todo el equipo de salud y los agentes de salud que tienen que estar en conocimiento de los síntomas y los signos que producen estas enfermedades que, aunque por suerte, digamos, gracias a las vacunas no están circulando, pero tienen que ser capaces de conocerlo. Entonces, esta percepción, esta baja percepción de riesgo que aparece ahora, digamos, en estas últimas generaciones, es una de las cosas más importantes para tomar una conducta para poder hacer. Porque la gente, al no percibirlo como un riesgo, tal vez lo deja pasar, pero sí toma conductas cuando hay situaciones de emergencia, como por ejemplo cuando pasa con las pandemias, donde, digamos, de repente, que fue un caso, digamos, emblemático, lo que pasó durante la pandemia de gripe del año 2009, que la gente no tenía ni idea de qué es lo que estaba pasando, porque los primeros casos empezaron a pasar en México y nosotros estamos por entrar en la época invernal y la gente compraba los barbijos, el alcohol en gel, realmente había un estado de caos importante y iban y se vacunaban, tal vez con una vacuna que ni sabían si servía o no para este nuevo virus. Pero en esos momentos la gente actúa bajo situaciones de peligros inminentes. El desafío es hacerlo antes, es prevenir. Exacto. Entonces, De hecho, justamente, ¿cómo se decide para qué hay que vacunar? Bueno, nosotros en el Ministerio de Salud hay, por supuesto, áreas que van monitoreando cómo van las enfermedades, digamos, la vigilancia epidemiológica y viendo, digamos, las prioridades en relación a la carga de enfermedad. Y tenemos una Comisión Nacional de Inmunizaciones, que es una comisión externa, de la cual Ángela es miembro, que analiza con nosotros todas estas situaciones y se van generando recomendaciones analizando la situación, digamos, de la carga de enfermedad, la vacuna, el costo y las prioridades del país y se van definiendo cuál es el objetivo de la vacunación. Por ejemplo, la vacunación contra el neumococo es para disminuir las neumonías, la enfermedad invasiva, que son las meningitis y la sepsis y la neumonía, y el mejor momento para vacunar es a los 2, 4 y 12 meses. Entonces, se genera esa recomendación y el ministro firma una resolución ministerial, se adquieren las vacunas y se empieza a trabajar en todo el país para aplicarlas. Este calendario que ha quedado es mucho más cargado que el de otros países, ¿verdad? Sí, la verdad que Sí, por lo menos de Latinoamérica seguro. Sí, yo diría del mundo también, porque incluso Estamos países comparado desarrollados como Europa a veces no tienen políticas de vacunación tan claras. No olvidemos que hubo brotes de sarampión en Europa. ¿Cómo puede ser que en países que entran bajo la clasificación de países desarrollados no tienen una política tan clara de vacunación? En ese aspecto, las Américas yo creo que tienen una más clara política de vacunación. Eso tiene que ver con la percepción de peligro, ¿no? Probablemente ha habido varias historias previas, ¿no? Yo creo que tiene que ver con las diferentes decisiones de los diferentes países en el tema vacunación. Por ejemplo, acá la vacunación es gratuita y es obligatoria. Hay países donde la vacunación no es obligatoria. Entonces, una de las cosas que decía ella que es muy interesante, tal vez traer a colación, es el tema del brote de sarampión que hubo, por ejemplo, en Disneylandia, en California, hasta el principio de año. Ese es el ejemplo de cuando no está dado la inmunidad colectiva. Porque incluso hay como una psicosis en contra de la vacuna, ¿no? Como, no, la Bueno, vacuna hay puede muchos ser movimientos peligrosa. antivacunas, tanto en Estados ¿Cómo Unidos se como en explica? Europa, y eso existe, Y es ¿no? falta de información. Nosotros, hay como dos cosas en relación a lo que decía Romina de nosotros no tenemos sarampión desde el 2000 y la gente que vivió estos últimos 15 años no lo percibe, pero la realidad es que la única región del mundo que eliminó el sarampión es la región de las Américas. En todas las demás regiones circula Se da persistentemente. situaciones en las cuales hay resurgimiento de enfermedades en centros súper ricos y en los súper pobres. Sí, ¿no? Los tal súper cual. ricos a partir de esta falta de responsabilidad colectiva de decir yo no vacuno a mi hijo y bueno, se empiezan a ver las consecuencias cuando total, eso... si los Bueno, demás porque las están vacunas, vacunados, sí. no Claro. pasa nada. Pero si ya son pero eso muchos... es falso también. Si son muchos es peligroso, pero además si vos no te vacunaste, aunque todos los demás estén vacunados, si tenés contacto directo con el virus, te podés enfermar. Y lo que pasa con estos movimientos que no adhieren a la vacunación, en Argentina no es un número muy importante,
en cantidad, pero la verdad que cualitativamente es peligroso y es riesgoso. Es un desafío comunicacional eso, ¿no? Claro, es un desafío sobre todo comunicacional. importante. ¿Cómo se combate? Digamos, decir, no, bueno, hay una cosa que es un discurso y otra cosa que es la que dice la ciencia. Con información. Vos sabés que nosotros, los que nos decían es, nosotros practicamos la medicina ayurveda, hacemos homeopatía, entonces fuimos a contactarnos con los homeópatas y los médicos ayurveda. Y los dos referentes académicos de estas dos disciplinas están preocupadísimos porque ellos adhieren a la vacunación y, digamos, creen que es una falta de información. Entonces, el Ministerio de Salud, el ministro de Salud, convocó a la Comisión Nacional de Inmunizaciones, a la Organización Panamericana de la Salud, a las academias de ayurveda y homeopatía, y se firmó una declaración en favor de las vacunas como una herramienta para la salud pública, y nos comprometimos todos a dar el debate en todos los ámbitos para derribar mitos y para llevar la información que tiene aval científico, que es, digamos, evidencia local en relación a la seguridad de las vacunas y en relación a cómo bajan las enfermedades. Nosotros en el 2005 teníamos un brote de hepatitis A con más de 60.000 casos, con el virus A como principal causa de falla hepática fulminante, se incorporó la vacuna y desde marzo de 2007 no tenemos trasplantes de hígado, se redujo 90% la enfermedad y, digamos, todo lo que se invertía en atender gente enferma ahora se invierte en comprar la vacuna y que se vacunen los chicos a los 12 meses. Y se ahorra, tal cual. porque siempre Exacto. cuesta mucho más pagar terapéuticas o pagar trasplante o internaciones caras que realmente vacunar, ¿no? Siempre es ¿De dónde salen costo-beneficio. esos mitos? ¿A quién benefician No, esos es que mitos? una de las principales preocupaciones con respecto a las vacunas son los posibles efectos adversos. Y digamos, hay que dejarlo en claro, digamos, las vacunas, como cualquier medicamento, pueden tener efectos adversos, que la mayoría son leves y son temporales. Claramente los beneficios son muchísimo mayores que los potenciales riesgos que pueden tener. Por eso se aplica. Claro, Exacto. exactamente. Entonces, lo que hay que trabajar, me parece justamente, que es lo que dice Carla, es tratar de aclarar y de llevar la información honesta y clara a la comunidad para que se entiendan cuáles son mitos y cuáles realmente son verdades y por qué es tan importante vacunarse. Porque justamente si uno tiene que dar toda la información, tiene que ser muy honesto, muy transparente y que la gente realmente pueda comprender y empoderar justamente esto de que es vacunarse por uno y por el otro. Incluso en la vida de todos los días, en los vacunatorios, las enfermeras dan información, bueno, de algún evento adverso que pueda venir después de esa vacunación y hacen prevención, porque si los padres ya pueden esperar que tras una vacuna pentavalente pueda haber fiebre o incluso se lo previene de algunos, digamos, signos de alarma que tienen que tener con ese bebé, sobre todo en los primeros 6 meses de vida, que a veces entender los signos de un bebé no son tan fáciles, ¿no es cierto? Da mucho miedo. Claro, los papás, sobre todo con el primer chiquito, tienen mucho miedo de los primeros, o a veces no interpretan los códigos de los chicos en los primeros semestres de vida. Es una población muy vulnerable el primer semestre de vida, pero si uno realmente, previo a la vacunación, marca las pautas, qué se espera, si usted encuentra esto, tiene que actuar y le da tranquilidad y le da contención, vamos a lograr crear esa atmósfera, ese ambiente de confianza. Hay que tratar de trabajar mucho para que los chicos y los adultos en general y la familia, porque eso es un cambio importante que a lo mejor luego merece una reflexión, que no solamente es pediatría, ¿no? Sino es toda la comunidad que se tiene que vacunar, que se vacunen en tiempo y en forma, porque muchas veces lo que uno nota son cómo se difieren los esquemas. Entonces, el diferir una vacuna 30, 60, 90 días, puede ser que al año uno diga, bueno, al año de vida se dio todas, pero ¿cuántos meses estuvo en situación de riesgo que se puede evitar? Y eso realmente la gente lo entiende cuando se le habla, se le explica y se comunica. O sea que más que un pediatra que se dedica a la salud, son pediatras que se dedican a la comunicación, ¿no? En buena parte la comunicación forma parte de la tarea del trabajo. pediatra o del médico que trabaja con chicos. Y también del adulto, ¿no? Porque el adulto, como decíamos antes, cuánto necesita una palabra orientadora, porque así como los chicos y las familias tienen su pediatra que van y consultan, muchas veces, a veces el pediatra es el médico de la familia porque la mamá embarazada no sabe a quién recurrir y le pregunta, ¿me vacuno o no? O tiene el abuelito, y no, se tiene que dar esto y pregunta. Pero también es verdad que todos, tanto médicos, pediatras, clínicos de adultos, especialistas, pediátricos de adultos, todos tenemos que estar tomando el tema con importancia, con seriedad y transmitir estos mensajes. ¿Y hay algún caso en el que no conviene vacunar? Que se detecta, bueno, esto no vamos a vacunar. Bueno, eso también es importante en relación a la transparencia. Hay vacunas que están contraindicadas en algunos huéspedes y en algunos momentos.
A los menores de 1 año hay vacunas que no pueden recibir, las embarazadas hay vacunas que no pueden recibir, los inmunocomprometidos. Entonces, el efecto rebaño está justamente pensado para ellos, no para los que eligen no vacunarse, sino para que los que no pueden vacunarse... ¿Efecto rebaño dijiste? La inmunidad colectiva, digamos, es esto de que se vacunen los de alrededor para protegerlo, está pensado, digamos, para... Que el 5% que no esté vacunado son los que no pueden, no los que no quieren, porque, digamos, no es esa la discusión, ¿no es cierto? La visión de la inmunidad colectiva es que entre todos interrumpamos la circulación de los virus y las bacterias para los que no se pueden vacunar, y de hecho en los lineamientos técnicos que salen del Ministerio de Salud están las contraindicaciones y están descritos todos los posibles efectos adversos, y nosotros desde el Ministerio tenemos una comisión externa también que se llama Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas, que evalúa todos los eventos que se notifican y, digamos, los tenemos registrados y los tenemos publicados. Entonces, esa transparencia es muy importante para seguir defendiendo la vacuna, porque en todo este tiempo no hay ningún signo de alerta. Y lo que sí vimos, y volviendo al tema de las falsas contraindicaciones, partir de la base de no antagonizar, no vacuna antivacuna, sino que todos buscan lo mejor para las personas que uno quieren. Y en España, este año falleció un niño de 6 años por difteria. O sea, más de 20 años que no había difteria en España, y el médico le había recomendado a los padres que no se vacunen. Y la verdad es que los padres, imagínate que nadie va a hacer nada en contra de la salud o del bienestar de su hijo. Entonces, es una discusión que es muy profunda, partiendo de la base de que todos buscamos lo mejor, pero nosotros estamos convencidos que con información equivocada desde quienes no adhieren a la vacunación, por eso el desafío tan grande de acercar esa información y sentarnos a dar el debate, porque me parece que es el rol que tenemos. Bien, seguimos en unos minutos, vamos a un corte y seguimos hablando sobre vacunación. Muchas gracias. Seguimos con 2020, el tema de hoy es inmunidad colectiva y vamos a pensar cómo es el proceso para que se apruebe una vacuna y para que se desarrollen nuevas vacunas. ¿Es muy complicado? ¿Lleva mucho tiempo? Es un proceso que lleva muchísimo tiempo y se van dando varias cosas en paralelo. Por un lado, hay que determinar cuál es el estado de situación de determinadas enfermedades o carga de enfermedad, que es cuál es el impacto de determinado virus o bacteria en una población determinada. Es decir, bueno, por ejemplo, la bronquiolitis, el virus sincicial respiratorio, es un virus muy común que causa gran morbimortalidad en nuestra población y que hoy por ahora no existe una vacuna disponible. Entonces, el foco de muchas instituciones está puesto en tratar de diseñar o de avanzar con el desarrollo de una vacuna para esa determinada enfermedad. Y a medida que se empiezan a desarrollar las diferentes etapas, que se descubre una vacuna potencialmente eficaz y segura, desde que pasa por las pruebas que se llaman preclínicas, que es la investigación más en laboratorio, hasta que después se empiezan a testear, digamos, en la población para justamente ver a gran escala si estas vacunas son seguras y efectivas. Pasan muchísimos años, casi te diría como 10 años en cada una de las vacunas. Durante todos estos 10 años se monitorean muy, muy de cerca si son seguras en diferentes poblaciones y si son efectivas. Una vez que están todos los datos y que se evalúan toda la información puntualmente de esa vacuna, hay diferentes comités y autoridades regulatorias que en cada uno de los países se encargan de ver si esa vacuna puede ser potencialmente administrable a toda la población, y si es así, se aprobará y se empezará algún proceso que después tendrá que ver más con el Ministerio, con la salud pública, para ver si esa vacuna vale la pena o no vale la pena ser incluida dentro del plan del calendario. Pero lo que dice Romina es súper importante, porque uno de los mitos que hay es en relación a que las vacunas no están controladas, que las vacunas contienen virus que no están, digamos, van a hacer más daño que beneficio. Entonces, la realidad es que son exhaustivos, digamos, todos los controles, desde que se planifica el desarrollo de una vacuna hasta que se registra, e inclusive durante la aplicación se sigue monitoreando la seguridad de la vacuna en todo el tiempo que se va aplicando, y está absolutamente demostrado que el beneficio es muchísimo más alto que el potencial. O sea que el origen de los mitos estos que surgen acerca de la vacunación no están originados en ningún dato científico que haya sido contrastado y que no hay nada. Lo que pasa que a veces también
un poco está todo este tema de la tranquilidad, como bien se dijo acá, de que cada paso es monitoreado, las autoridades regulatorias miran en todo este proceso las fases, ¿no? Lo que sería una fase 1, 2 y 3 antes de la aprobación. Después están los mitos populares que yo creo que son los que uno tiene que enfrentar y se trabajan más con comunicación. Por ejemplo, un mito habitual es que siempre tenemos que luchar, la vacuna antigripal trae gripe. Claro. Eso es el mito anual. Lo veo en mi hospital todo el tiempo, pero no me voy a vacunar. Pero la vacuna es una vacuna inactivada. No tiene virus influenza, digamos, atenuados. Directamente son inertes, no replican. Están muertos, están inactivados. Imposible que es gripe. imposible que generen, pero lo que uno se olvida, que al mismo tiempo que circula influenza, en la comunidad, en la época del invierno, circulan otros virus respiratorios, parainfluenza, por ejemplo, o adenovirus, pero parainfluenza, que es generalmente la segunda causa después del sincicial, sobre todo dependiendo la edad. Entonces, muchas veces uno puede tener una gripe, pero se dice gripe o resfrío, pero en realidad no es influenza con el cual uno se vacunó. Y muchas veces pasa que se da la vacuna y en realidad ya estaba en periodo de incubación de una virosis habitual del invierno. Por eso nosotros en pediatría siempre es bastante habitual. Nosotros le decimos a los chicos en el primer año de vida mocosos, porque mocosos siempre están con moco, fiebre, y siempre tienen virosis. Bueno, es una virosis. No es, a veces no se le puede poner en ambulatorio el nombre y apellido. Se trabaja más en el diagnóstico en internación. Pero son muchos los virus respiratorios que circulan. Entonces, a veces la gente mágicamente une esta situación con la vacuna y hace relaciones. Entonces, un poco eso a veces directamente hay que hablarlo, porque a veces no siempre, porque realmente eso hace que la gente entienda la situación, ¿no? Yo creo que uno de los principales miedos contemporáneos tiene que ver con el tema del autismo. Sí. Que, digamos, hace varios años, en el 98, una de las revistas más importantes del mundo publicó un artículo de un investigador británico que decía que la vacuna triple viral, que es la que se da para el sarampión, paperas y rubiola, se asociaba al autismo. Entonces, ¿qué pasó con esto? En ese mismo momento, miles de personas dejaron de vacunar a sus hijos porque empezaron a tener miedo. Paralelamente, las instituciones científicas empezaron a investigar si esto realmente era cierto y tenía valor de evidencia lo que decía. ¿Qué pasó? Para hacerla corta, digamos, fue uno de los hitos más dañinos en la historia de la medicina, me parece. El paper más perjudicial. Exacto, Sí, exacto. totalmente. ¿Y qué pasó? Después se pudo ver que este artículo no solo que tenía muchísimas fallas en el diseño, sino que era fraudulento. Entonces, de hecho, la revista se retractó públicamente años después de este artículo. Pero ¿qué pasó? El daño ya estaba hecho. Porque Por eso tienen los brotes de sarampión en Europa ahora. En Europa o en Estados Unidos, porque uno de los grandes... Un paper que generó muertos, digamos. Sí, sí, sí. Exacto. Podemos decirlo así. Lo que Exacto. es la mala información científica, ¿no? Pero acá hubo un Exacto. caso claro de fraude. Eso fue un caso de fraude. Entonces, Directamente. también es... Falsedad de un dato. Exacto. Pero o sea, 10 años, digamos, la gente pensó eso y en países donde la vacunación no es obligatoria, los que decidían no vacunarse o no vacunar a sus hijos ahora son jóvenes que son susceptibles y si están en contacto con el virus, no solo se enferman ellos, sino que además sarampión se contagia a 9 de cada 10 personas que están en contacto Exacto. si no están vacunados. Entonces, la diseminación es muy rápida. Este año en Berlín se murió un bebé de 18 meses por sarampión y una mujer inmunocomprometida en Estados Unidos. Así que En un contexto de una gran inmigración Claro, que está mucho. llegando de países del tercer mundo porque donde no están vacunados. Pero no, más la no solo- situación es globalizada, así que es Exacto. muy difícil pensar en una forma aislada. Otro En la tema globalización también... de los virus, digamos. Todo, y la gente que así viaja, como vos transporta. viaja el virus con vos. Uno y lleva el lo que virus. es el viaje en 12 horas estás de un continente en el otro. Así que Y el, llevaste tu virus o Y hay situaciones puntuales, como por ejemplo, los lugares que concentran mucha gente de diferentes partes del mundo, como estos parques temáticos o O la Copa mundiales, América, claro. exacto, Sí, sí, mundiales de acontecimientos deportivos, el mundial de son, fútbol. son caldos de cultivo, o sea, eso es perfecto para que se diseminen las cosas, Claro, porque se llegan juntan... todos a un Sí, punto claro. y parten de nuevo todos a llevarse los virus a su Exacto. el casa. otro Incluso- concepto es que no solamente los viajeros se tienen que vacunar, porque si nosotros estamos acá y no nos vamos a ningún lado, nosotros recibimos 6 millones de turistas por año
vienen de Europa, de Estados Unidos, y nosotros desde el 2000 hasta ahora hemos detectado turistas italianos, alemanes, japoneses que acá se enfermaron, y si no estamos vacunados, aunque no viajemos, podemos tener un brote. Trajeron la enfermedad y exactamente. apareció acá. En Chile viajó un chileno a China, volvió, se enfermó y tuvieron 9 casos de sarampión en el contexto de la Copa América. Pero también acá en Argentina vino el año pasado una turista japonesa donde se brotó, estuvo en el subte, en el colectivo y en milongas porque vino al Mundial de Tango, y si no hubiéramos estado todos vacunados hubiéramos tenido casos. Entonces no es solamente el viajero el que se tiene que vacunar. Los que estamos acá tenemos que tener el calendario de vacunación al día para que si viene alguien con una enfermedad que nosotros eliminamos, estemos todos protegidos y no se disemine también. Y ahora contamos Otro con mito también bastante que ha circulado mucho, que en este momento está instalado también en algunos países, es el tema de timerosal en las vacunas, ¿no? Conservante. Claro, el timerosal es un conservante que permite que uno pueda usar un frasco multidosis con este timerosal, entonces las vacunas se conservan libres de bacterias. Entonces se usa mucho en los programas de vacunación y muchas vacunas contienen trazas de timerosal. Entonces la gente ha asociado el timerosal con el mercurio, que el mercurio es totalmente tóxico, pero no tiene nada que ver con el timerosal que se contiene en algunas vacunas. ¿Se ha detectado el origen de esa confusión? Exacto, no, porque en un determinado momento se comenzó a relacionar el timerosal con el autismo. Así como en su momento también la vacuna triple viral, como comentó muy bien recién Romina, se asociaba la vacuna triple viral contra el sarampión también con el autismo. Y a veces surgen esas asociaciones. El origen es Sin porque embargo, son 2 tipos de mercurio distintos. claro, Entonces, que la una gente cosa es el mercurio y otra cosa es el timerosal, que es un derivado, digamos, no es exactamente el que tiene una vida causa media corta, la que no se toxicidad. acumula y Acá, que- por ejemplo, hubo intoxicaciones por mercurio en los famosos pañales con mercurio. Mucha gente recuerda eso y empieza a unir las intoxicaciones con mercurio con lo que pasa con las vacunas. Pero está totalmente comprobado. Incluso nosotros tenemos datos propios del país. De hecho, hicimos 2 investigaciones importantes en el Hospital de Niños, que tienen publicación internacional, en el cual se vio claramente todas las vacunas del esquema, tanto en chicos prematuros tardíos como en chicos de término y en los primeros 6 meses de vida, y se vio cómo el timerosal que contienen las vacunas no tienen retención, sino que son eliminados en materia fecal, eliminados muy rápidamente, no alcanzan niveles importantes en sangre y realmente no producen ningún tipo de riesgo. Incluso después nosotros tomamos grupos de estos chicos y en el seguimiento se hicieron estudios como test de desarrollo. En pediatría se usa mucho un test muy habitual en los pediatras, que es la PRUNAPE, que es un test que mide el desarrollo. Y se vio que estos chicos tienen el mismo nivel de desarrollo, que no tienen ningún tipo de problemas y que realmente las PRUNAPE, que son estos test, es exactamente igual, digamos, independientemente que estén vacunados o no, digamos, con vacunas que contengan trazas de mercurio. Eso motivó que se tratara en la Comisión Nacional de Inmunizaciones, se tomaran los datos propios del país, se tomaran los datos de otros países y con eso se hizo, digamos, un documento de posición en el cual se aclaró todo esto también, porque bueno, hubo países que empezaron con este tema así, como a empezar a cuestionar y a ver, y todo ese tipo de cuestionamientos sin evidencia científica realmente no son buenos para la gente, ¿no es Son cierto? declaraciones muy fuertes que la gente se asusta si te dicen que tienen mercurio, que te da autismo, que te engripas, uno se asusta y puede decidir no vacunar a su hijo con información incorrecta, como les pasó a los papás de este chiquito de España que terminó falleciendo por difteria. Bien, y ahora en Argentina se están produciendo, ¿no? Vacunas, En Argentina tenemos... ¿Eso ayuda aparte para hacerlas bien de diseño específicamente para el tipo de virus locales o no sirve? Las 3 que se están trabajando en la transferencia de tecnología son digamos, la antigripal, que tiene las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de las 3 cepas. ¿Pero no cambia la cepa cada año? Claro, pero es global. La recomendación es global para el hemisferio sur y para el hemisferrio norte. Nosotros tenemos... Invierno. Exactamente. La vacuna contra el virus papiloma humano, contra el VPH, también se está produciendo, y la vacuna contra el neumococo. Lo que pasó y lo que es muy importante en relación a esta decisión es, digamos, tener como la soberanía, digamos, del abastecimiento de las vacunas. Cuando fue la pandemia y Argentina solicitó la vacuna antigripal, ya la producción de la vacuna contra el virus pandémico estaba comprometida para los países del hemisferio norte en 2 dosis para toda la población. Entonces, en esta acción de
de generar una convocatoria a la producción nacional, se aseguró que Argentina tuviera acceso a la cantidad de dosis de vacuna antigripal, al principio importadas, pero se construyó una planta y se fue instalando toda la capacidad hasta que en el 2017 va a producir el antígeno antigripal y ahora ya están recibiendo las 3 cepas del virus de la gripe y se formula en la jeringa directamente en Argentina, así que es un paso enorme. ¿Y quiénes financiaron el desarrollo de este laboratorio? Se generó un documento, digamos, de interés nacional y se convocó una licitación y se presentaron 3 laboratorios. El laboratorio internacional que transfiere la tecnología es Novartis Vacuna y el laboratorio Biogénesis Vago y ELEA son 2 laboratorios nacionales que en conjunto con Novartis armaron un consorcio para financiar este desarrollo, construir la planta, la maquinaria, transferir, digamos, el recurso humano, capacitarlo. Se recuperaron científicos también y se avanzó en esto y después la siguiente, la vacuna contra el neumococo es Pfizer, que tiene la vacuna contra el neumococo 13 valente y la vacuna contra el virus papiloma humano. Eso garantía cierta soberanía local. a full, sí. ¿Quería decir algo? No, sí, dale. Habla, por favor. No, es simplemente para comentar que esto es un dato muy importante porque en este momento, como todo el mundo está vacunando, la producción de vacunas, hay complicaciones con la producción de vacunas. Muchas veces uno quiere vacunar con determinada enfermedad y son los ministerios los que piden vacuna y tienen graves dificultades para que los laboratorios productores provean la cantidad que uno necesita para cubrir las dosis que a lo mejor desde la Comisión Nacional de Inmunizaciones y como política del país se decide que se tienen que dar. Entonces es muy importante esta independencia, ¿no? Y hay países como Brasil donde también fuertemente trabajan, Argentina está trabajando y eso lleva también un poco a la atención las dificultades que hay en conseguir, entre comillas, esta vacuna a nivel internacional y un poco todos los países que pujan por tener sus dosis. Y pensemos en países como de mucha cantidad de chicos, digamos con cortes muy grandes, donde realmente abastecer y poder cubrir la población de ese país hace que prácticamente otros países estén en una situación de muchas desventajas. Por eso la importancia. Sí, yo quería aprovechar para hacer un comentario muy breve, volviendo al tema justamente del desarrollo de vacunas y de la seguridad. Y hacer hincapié en lo que hablábamos antes del valor de la investigación, ¿no? Los que nos dedicamos a vacunas, en general en el mundo, preocupa mucho el tema de la seguridad de las vacunas. Uno quiere estar tranquilo y saber que cuando está desarrollando una determinada vacuna es la vacuna más segura y eficaz posible que se puede tener. Entonces, como un dato de color, que estamos hablando más que la parte de tecnología, es qué es lo que se viene como investigación en el futuro, cómo la gente que está desarrollando vacunas se ocupa de que esas vacunas sean cada vez más seguras. Y tal vez, si digamos, todo avanza como debería en unos años, podría uno, si uno quisiera predecir si determinada vacuna va a producir determinado efecto adverso grave en una persona y en otra no. O sea, hay algo que es la biología de sistemas. Exacto, la biología de sistemas, que es, digamos, lo que se está estudiando ahora, que sería como las vacunas más a medida, y es, como para darte una idea, es una integración de varias disciplinas, desde la genómica hasta la bioinformática, donde se estudia, para que te des una idea, siempre cuando se administra una vacuna, se administra y se produce una reacción inmune en la persona que hace que produzca los anticuerpos para lograr proteger a esa persona de determinada enfermedad. Sí. Entonces, cuando se estudian las vacunas, se estudia la producción general de estos anticuerpos. Y lo que pretende la biología de sistemas es justamente poder ver cómo reacciona cada célula y qué, digamos, partículas o qué materiales produce, cómo, para entender en cada persona cómo va a desarrollar. Influye el ambiente también, ¿verdad? Influye también el ambiente, pero digamos, lo que esto pretende estudiar es tratar de hacer un mapeo de cuáles son las células que intervienen en cada respuesta inmune. Entonces, tal vez el día de mañana, con una prueba de sangre, una prueba de orina, se pueda determinar si determinada persona va a hacer un efecto adverso grave a alguna vacuna. Entonces, esto sería como la medicina individualizada del futuro, y que se está empezando a hacer. Y que es importante comentar que todos los esfuerzos se están haciendo justamente para cada vez hacer vacunas mucho más seguras
y que el día de mañana se pueda tal vez predecir estos efectos adversos graves. En este tema de la seguridad es importante también, por ejemplo, antes había algunas poblaciones que eran tabú. Bueno, no hay que vacunar a una embarazada, no hay que vacunar a un inmunocomprometido, o siempre costaba mucho. Yo recuerdo en el hospital nosotros tenemos aproximadamente un 25% de pacientes que son inmunocomprometidos, que son los que consultan habitualmente al Hospital de Niños y están en seguimiento. Y durante mucho tiempo hubo que pelear en el hecho, bueno, está inmunocomprometido, mejor ninguna vacuna. Cuando los chicos se pueden vacunar con vacunas... ¿no? Que también eso, o los prematuros, que son la falta contraindicación. Se pueden vacunar perfectamente con vacunas inactivadas no replicativas, incluso por lagunas que son replicativas o virales atenuadas, con algunas consideraciones también se pueden dar, por ejemplo, con chicos con VIH, con determinado recuento de CD4 se pueden aplicar, es decir, tenemos variantes. Lo importante es tenerlo bien normatizado, bien claro y el personal bien capacitado. Y eso pasó en el país con la embarazada. La embarazada era un tabú. ¿Cómo vacunar a una embarazada? Y estamos dándole con total tranquilidad vacuna influenza en cualquiera de los trimestres. Le estamos dando vacuna celular para pertussis a partir de la semana 20. Es decir, y hay toda una línea de trabajo a futuro con vacuna sincicial respiratorio que se tiende más a vacunar en este momento, seguramente la embarazada, para que pase anticuerpos a ese chiquito que van a hacer y lo proteja en los primeros meses. Es decir, hemos estudiado mejor, hay más evidencia y poblaciones que siempre, cuando uno los mira un poquito, mira hacia atrás y dice, bueno, hace muchos años atrás eran tabú, no se podía ni hablar de eso y ahora estamos con tranquilidad haciéndolo. Lo que dice Romy de lo que es la medicina individual y la salud pública que mira con el paraguas, digamos, más general de toda la población, repetir lo que charlábamos al principio, que mismo dentro de la visión sanitaria, como decía Ángela también, hay algunas vacunas que están contraindicadas para algunas personas y eso el equipo de salud está también entrenado y sabe identificarlos en relación a proteger desde el punto de vista individual a esas personas más allá de una recomendación sanitaria. Y el embarazo como etapa de la vida clave para vacunarse mostró, nosotros en el año 2011 tuvimos un brote de tos convulsa o coqueluche con el impacto más grande en los bebés. Con los menores de 6 meses se murieron 76 bebés en 2011, todos menores de 1 año y 93% menores de 6 meses. Y ahí fue esta decisión de vacunar a las embarazadas contra la tos convulsa y en el 2012 tuvimos 36 fallecidos, en 2013 10 y en 2014 6. Entonces, y en lo que va de este año van 4. Entonces esto de vacunar a la mamá para que le transfiera las defensas y el bebé en los primeros 6 meses tenga los anticuerpos y no tenga tanto riesgo de tener complicaciones. Así es como se va decidiendo el calendario, ¿no? Exactamente. Van apareciendo enfermedades, si existe la vacuna y se justifica desde el punto de vista estadístico. Como respuesta a una situación como por ejemplo fue la pandemia, fue el brote de tos convulsa, fue el brote de hepatitis A y como, digamos, una situación epidemiológica que le genere una carga de enfermedad importante como era el neumococo, como era la diarrea por rotavirus, pero en el marco de tomar decisiones priorizando, primero en el 2005 se incorporó la vacuna contra la hepatitis A en el contexto del brote, después ya en el año 2010 vacuna contra la gripe, en 2011 vacuna contra el cáncer de cuello de útero. ¿Y ahora se está pensando en alguna futuro? Y ahora tenemos ya 19 vacunas, tenemos que implementar meningococo y cuando uno piensa qué es lo que se viene, es lo que decía Romy, que es el sincicial respiratorio, es el virus que más impacto tiene en la salud pública, en los prematuros, en los niños, digamos, la bronquiolitis y el buscar alguna vacuna que pueda disminuir la mortalidad por sincicial respiratorio con la visión de la vacunación probablemente la embarazada es una... Y antes hablaste de la dificultad en adolescentes y en adultos, ¿no? El HPV, la vacuna por el HPV es bastante exitoso, es reciente eso, sí, ¿verdad? La vacuna contra el VPH previene contra los genotipos que causan cáncer de cuello de útero y en Argentina era también una prioridad para la salud pública. Hay alrededor de 4.000 nuevos casos y 2.000 muertes por año. Y vacunando a las adolescentes, lo que se hace es disminuir la posibilidad de infección por casi el 80% de los genotipos de VPH de alto riesgo que pueden evolucionar a cáncer y, digamos, a largo plazo disminuir la posibilidad de desarrollar cáncer. Entonces, el captar esa población, nosotros
tenemos actividades con educación y con las escuelas al ingreso escolar al primer grado y al sexto grado. Entonces ahí se vacuna contra el VPH, contra la tos convulsa, contra la hepatitis B y contra... ¿Y hay aceptación? ¿Es exitosa esa campaña? Y en Argentina tenemos mucha aceptación a las vacunas, sobre todo en el NOA y en el NEA, que son los lugares, en el noroeste y en el noreste, los lugares donde hay más mortalidad. A la gente, digamos, siempre preguntan cómo teníamos tan altas coberturas de vacunación, sobre todo en el norte, y la gente del norte te contesta, todos conocemos a alguien que se murió de cáncer de cuello de útero acá. Sí. Entonces, aparte, cada vez más se está posicionando una edad, ¿no? Como son los 11 años, para decir, bueno, es una buena edad para vacunar. Y eso también tiene un poco que ver con la mirada programática, porque uno lo que tiene que tratar de hacer es disminuir el número de visitas al vacunatorio, tratar de armar un esquema, un calendario que haga que la gente tenga cada vez menos esfuerzos para concurrir a la consulta. Entonces, el hecho de poner HPV a los 11 años, mirar qué es lo que pasa con las vacunas previas, es como una entrada a la adolescencia, donde uno previamente dice, bueno, miramos que todo esté bien. Entonces, miramos pertussis, miramos HPV, miramos varias de las vacunas. Y esta también es otra edad que cada vez se va posicionando más en los controles pediátricos. Todavía los chicos a los 11 años los sigue su pediatra. Poner esta edad en el control fue muy importante porque es una edad en la cual hay otras acciones pediátricas para hacer. Entonces, que es previa a la entrada a la adolescencia, hablar de prevención de otros factores que no tienen que ver con vacunas, pero que son muy importantes para la vida de los adolescentes. Entonces, tener esa edad en un momento como tal permite unir varias acciones de prevención. Pensemos que VPH es una excelente vacuna, pero nosotros siempre decimos, hay que hablar de prevención y de educación sexual, donde uno tiene que tener una mirada más ampliada y la vacuna es una herramienta, y así como tal, presentada y trabajada, digamos, es una muy buena edad para juntar un montón de acciones de prevención. Es una buena excusa para abrir la puerta y empezar a charlar de este tema. Exactamente, son programas de prevención. El desafío es grande porque los chicos no tienen el hábito de tener contacto con el sistema de salud y entonces ese contacto hay que aprovecharlo y el concepto de decir no es una cosa o la otra, no es la vacuna o la educación sexual o la vacuna o el Papa Nicolau. Es como seguir sumando estrategias de prevención y sumar actores para que se vaya potenciando. Bien, bueno, les agradezco muchísimo. Creo que ha quedado más que claro que lo que hay detrás de las vacunas que nos vienen a dar cada tanto, que nos han dado de pequeños, es muchísimo trabajo, muchísima seguridad, muchísima investigación, estadísticas fuertes, investigación mundial. No quedan dudas sobre la importancia que tienen las vacunas para la prevención en salud y la responsabilidad que implica no solo para nosotros, sino para quienes nos acompañan y para quienes pueden llegar también al país para que no se expandan las enfermedades. Así que ha sido un privilegio escucharlas y enterarme de todas estas cosas. Les agradezco muchísimo. Esto ha sido 2020. Hoy hablamos de inmunidad colectiva.